Teranos le llevó 12 años derrumbarse. A esta empresa española le llevó 4 días. El mismo tipo de fraude. Cuentas infladas, un fundador convertido en símbolo nacional, inversores que ponían dinero sin mirar. Pero en un caso el engaño aguantó más de una década y en el otro se cayó en menos de una semana. La diferencia no es que un fraude fuera más burdo que el otro. La diferencia es quién estaba mirando y por qué le convenía mirar. Esta es la historia de GoEx y del informe que la borró del mapa. GoEx la fundó Genaro García Martín en 1999. Vendía algo que sonaba perfecto para su década, wifi gratis en las ciudades. El modelo era simple de explicar. La empresa instalaba puntos de acceso en calles, plazas, autobuses y estaciones, cobraba a los ayuntamientos y a los operadores, y el vecino se conectaba sin pagar. En marzo de 2010 salió a cotizar al mercado alternativo bursátil, el mercado español pensado para empresas chicas, con requisitos más livianos que la bolsa grande. Salió valiendo 36 millones de euros. En los 4 años siguientes su capitalización se revalorizó un 2.700%. En marzo de 2014 la empresa valía 2.400 millones de euros. Para entonces Genaro García no era solo un empresario. Era la prueba de que España podía tener sus propias empresas de tecnología. Y eso en España y en esos años no era un detalle. El país venía de una crisis que se había llevado por delante cajas de ahorro, constructoras y medio sistema financiero. Un caso de éxito tecnológico era exactamente lo que todo el mundo quería que existiera. El propio mercado donde cotizaba lo quería. El mercado alternativo bursátil era joven y necesitaba demostrar que servía para algo. GoEx era su empresa estrella. Daba charlas, ganaba premios al emprendedor del año. Anunciaba contratos en Nueva York, en Shanghái, en decenas de ciudades del mundo. Y todo eso lo desarmó una sola persona que nunca pisó una oficina de GoEx. Del otro lado del Atlántico había un analista llamado Daniel Yu que firmaba sus informes con el nombre de una firma, Gotham City Research. Gotham hace algo muy concreto, busca empresas cotizadas cuyos números no cierran, apuesta que la acción va a caer y después publica por qué. Se fijó en GoEx por 2 motivos que no requieren ningún acceso privilegiado. La acción subía de forma exponencial, y los márgenes que declaraba eran incoherentes comparados con los líderes del sector. O sea que GoEx decía ganar, sobre cada euro facturado, mucho más que empresas enormes que llevaban décadas en el mismo negocio. Yu dedicó 8 meses a revisarla. El 1 de julio de 2014 publicó el informe. Se llamaba, con ironía, Let's GoEx, una farsa a la Pescanova por el otro escándalo contable español reciente. La conclusión estaba en la primera página. El 90% de los ingresos que la empresa declaraba no era real. Y el valor razonable de la acción era 0 euros. Ahora viene la parte que importa, porque es lo que separa este caso de todos los demás que contamos en este canal. Gotham no hackeó nada. No tuvo un informante adentro. No consiguió documentos secretos. Leyó papeles públicos y sacó cuentas. El dato más devastador del informe es de una simpleza casi ofensiva. GoEx declaraba ingresos de cientos de millones. Su auditora cobró 50 y 3.000 euros por auditarla en 2012. Gotham hizo el razonamiento que cualquiera podía hacer. Ninguna auditora del mundo audita por 50 y 3.000 euros a una empresa de ese tamaño. Ese precio corresponde a una empresa mucho más chica. De ahí dedujo que los ingresos reales no superaban el 5 o el 10% de los declarados. Pensalo del modo más simple posible. Auditar cuesta en proporción al trabajo que da, y el trabajo que da una empresa depende de cuántas operaciones hay que revisar. Si alguien te dice que audita una multinacional por lo que sale a auditar una pyme, o está regalando el trabajo, o no hay tanta empresa que auditar. No hace falta ser contador. Hace falta mirar una factura y preguntarse si el precio tiene sentido. Había más. GoEx decía tener 100.000 puntos de acceso Wi-Fi. Gotham calculó que tenía alrededor de 5.000. Y el 90% de los ingresos del área de telecomunicaciones venía de partes no reveladas, vinculadas al director financiero y a los primeros inversores.
Es decir, la empresa se facturaba a sí misma. Hasta la auditora tenía un problema propio. No había depositado sus propias cuentas anuales en el registro mercantil, ni publicaba el informe de transparencia que la ley le exigía por auditar a una empresa cotizada. Todo eso estaba disponible. Cualquiera podía haberlo visto. Lo que pasó después se puede contar por días. El 3 de julio, 2 días después del informe, el mercado alternativo bursátil suspendió la cotización de la acción. El 5 de julio, Genaro García reconoció ante su propio Consejo de Administración que había falseado las cuentas. El 6 de julio, poco antes de las 5 de la madrugada de un domingo, presentó al regulador un hecho relevante donde renunciaba a la presidencia, admitía que las cuentas de los últimos 4 años eran falsas y se atribuía a sí mismo la autoría. Ese mismo día el Consejo aceptó la dimisión y solicitó el concurso de acreedores. El 9 de julio se presentaron las primeras querellas en la Audiencia Nacional contra García, contra otros consejeros y contra la auditora. De 2.400 millones a cero, con una confesión firmada de madrugada en poco más de una semana. Unos 5.000 inversores se quedaron con acciones que no valían nada. Y acá está la pregunta incómoda, la que este caso obliga a hacerse. Gowex cotizaba en un mercado regulado. Tenía una auditora. Tenía un asesor registrado, que es la figura que el mercado exige justamente para vigilar a las empresas chicas. Tenía analistas que la seguían. Tenía premios. Todos ellos tenían acceso exactamente a la misma información que Daniel Yu. Ninguno hizo la cuenta. La hizo un desconocido, desde otro continente, después de 8 meses de trabajo, y la hizo por un motivo que conviene decir en voz alta. Iba a ganar dinero si tenía razón. Gotham City Research apostaba a la baja. Cuando la acción se derrumbó, cobró. Eso incomoda y está bien que incomode. Un fondo bajista no es un héroe. No investigó por amor a la verdad. Pero es exactamente por eso que funcionó. Era el único actor de toda la cadena que ganaba algo comprobando los números, en vez de perder algo comprobándolos. El auditor cobraba de la empresa. El asesor registrado, esa figura que existe justamente para controlarla, también cobraba de la empresa. Los analistas necesitaban que la empresa les siguiera atendiendo el teléfono. El mercado quería un caso de éxito. El país quería un caso de éxito. Y los inversores, que eran los que más tenían para perder, querían sobre todo que la acción siguiera subiendo. Ninguno de ellos estaba mintiendo. Simplemente ninguno cobraba por dudar. Y cuando nadie cobra por dudar, la duda no aparece sola. Y esa es la lección que conecta esta historia con todas las otras de este canal. En Kodak nadie cobraba por avisar que el negocio del futuro era peor que el del presente. En Theranos la empresa estaba construida para que la comprobación fuera imposible. En Gowex la comprobación era perfectamente posible, estaba al alcance de cualquiera, y aún así no la hizo nadie que estuviera adentro del sistema. Verificar cuesta trabajo y casi nunca hay alguien a quien le paguen por hacerlo. Queda el final, que en España todavía no terminó. Genaro García confesó en 2014. 10 años después, en julio de 2024, el juicio seguía sin celebrarse. La instrucción se cerró en 2021, la vista se fijó para 2022 y volvió atrás por defectos del procedimiento. La Fiscalía pide para él 18 años y medio de cárcel. Él mismo llegó a pedirle al juez que lo dejaran entrar en prisión mientras esperaba y no pudo. El fraude tardó 4 días en caerse. La justicia lleva más de una década.